me parece que es relevante, pero es en relación a cómo nos afectan los representantes que votamos a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tengamos en cuenta, ahora vamos ah, perdí la fecha exacta, pero las próximas elecciones son elecciones de legisladores. En octubre del año que viene es en realidad. Eh, Nada, guarden que están accediendo algunos compañeros. Ahí está. Eh, a ver, aguarden bien porque no les quiero. Bien, sí, diputados y senadores nacionales se votan. Entonces uno dice, bueno, nosotros tenemos la noción, o hay una especie de saber popular que pareciera que la única elección que importa es la de presidentes y vicepresidentes, cuando en realidad hay un montón de otros cargos políticos que nos afectan en un montón de aspectos de nuestras vidas. Hoy en día, por ejemplo, quienes no están de acuerdo con las políticas de la presidencia tienen que prestar mucha atención a lo que se vota en el aspecto de legisladores, porque como vamos a ver en las próximas semanas de Formación Ética y Ciudadana 2, afortunadamente vivimos en una república y no en una monarquía, entonces, o en una dictadura. Entonces, una república lo que tiene como característica principal es que hay una cosa que se llama división de poderes. Entonces, no todas las funciones de gobierno están ubicadas en el presidente. Sin duda es un cargo muy importante, sí, porque dirige gran parte de las políticas estatales, pero hay otra gran parte de las funciones de la administración pública y del Estado que están en el Congreso y otras que están en el Poder Judicial. Entonces, también nos tiene que importar qué es lo que hacen el resto de representantes. Entonces, la idea de esta actividad era que empecemos a tener, que tengamos en cuenta qué otras cosas tenemos y debemos y podemos votar y cómo nos afecta, porque hay muchas elecciones que es tipo, la realidad es que es cierto, uno tiene tantas preocupaciones, esto es una reflexión casi cotidiana, pero digo, uno tiene tantas preocupaciones que tengo que llevar a los chicos al colegio, que no me alcanza la plata para pagar el alquiler y los servicios, que tengo que ir a trabajar como 40 horas, tenemos muchas preocupaciones y uno no tiene el tiempo de sentarse, leer las propuestas, averiguar, escuchar, estar al tanto. Pero por lo menos tengamos un poco de noción de cómo muchas de estas elecciones y de estos representantes toman decisiones que nos pueden afectar directamente. Y el objetivo final es que tengamos una participación ciudadana un poco más consciente, ¿no? Pero bueno, ahí yo ya me fui de mambo con toda la explicación. Lo ideal es que puedan poner para cada uno de los representantes que votan alguna manera en la que, en algún aspecto de nuestra vida en que nos pueda afectar. Por ejemplo, consejeros escolares, ¿cómo nos pueden afectar? Bueno, si yo tengo algún problema, alguno de mis hijos tiene algún problema en el colegio, el consejero escolar puede ayudarme a zanjar la situación o a mediar con ese tipo de conflictos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bueno, retomamos donde habíamos quedado. A ver, quiero ver si no. Está bien, no hay nadie más en sala de espera. Está compartir, compartir. Ahora vamos a la parte nueva, porque hasta ahora son actividades que ya vimos, que ya realizaron, y que ya tuvieron devoluciones incluso. Esta es una actividad completamente nueva que está en el trabajo práctico. Bien, tiene varias partes, pero van a ver que en realidad no es tan extenso. La primera parte de la actividad 4 del trabajo práctico. Piense alguna problemática comunitaria que la o lo afecte a nivel personal, familiar o cercano, o que simplemente le preocupe e interese, y descríbala brevemente. Esta problemática puede relacionarse con alguno de los siguientes temas. Acá tienen que elegir una sola, ¿sí? No tienen que elegir una para cada una de las categorías. Estas categorías están acá para que a ustedes les sirva como orientación, ¿sí? Puede ser un problema que tenga que ver con salud comunitaria,
puede tener que ver con un problema de acceso a la educación o a la cultura, o acceso a los servicios básicos como luz, electricidad, gas, agua, comunicaciones. En comunicaciones hablamos principalmente de Internet, que hoy en día se considera un servicio básico. Economía y poder adquisitivo, seguridad, vivienda y vía. Ah, me quedé pensando por qué está esta E acá, no, vivienda y vía pública, en realidad era infraestructura, por eso está la E. Transporte, ambiente, limpieza y tratamiento de residuos, inclusión, género y diversidad. ¿Sí? Estas son categorías para que ustedes piensen algún problema. ¿Algún problema? A ver, ya empiezo con las aclaraciones al abordar esta primera parte. Piensen el problema que más que más les quite el sueño, porque es un problema que lo tienen muy en mente. Es como, yo bien puede ser un problema a nivel nacional y es como que aumente el nivel de pobreza, porque no sé si ustedes estuvieron atentos a las noticias, pero recientemente se comunicó el número oficial de pobres de nuestro país. Supera el 50% del país. O sea, más de la mitad del país es pobre, está por debajo de la línea de pobreza. Eso es un problemón. Y uno puede decir, bueno, termino esto, Damián, y te doy la palabra. Eh, Esto puede ser algo que me quite el sueño porque me da mucha ansiedad y digo, bueno, hoy quizás tengo algo de dinero, pero al día de mañana quizás no. Digo, eso es un gran problema enorme. O puede ser algo muchísimo más cercano del día a día, es, por ejemplo, no, que en mi barrio, en la cuadra en la que vivo, no hay buena iluminación. Y eso a la noche me genera inseguridad, las cuadras en las que vivo, cerca. Eso es un problema un poco más concreto, digo, no afecta a todo el país, me afecta a mí únicamente porque vivo ahí. O, por ejemplo, un problema que no tiene que ver específicamente con la vida de las personas en términos ¿cómo se dice? De la pobreza o de la seguridad y que tiene que ver, por ejemplo, con, no, bueno, el proveedor de servicios de Internet no llega hasta el lugar donde yo vivo, por ejemplo. Entonces, que es una cosa que me afecta únicamente a mí, porque tipo, es mi problema. Y no me alcanza la plata para conseguir un proveedor de Internet que me traiga la línea de Internet a casa. Entonces, fíjense la escala de problemas que podemos pensar. Pueden ser problemas que afecten a todo el país, problemas que nos afecten a nosotros, que afecten a un familiar cercano, ¿sí? El que sea. Ahí tienen libertad y lo que más me interesa es, uy, perdón, es que tengo una compañera acá que se acaba de dormir sobre el teclado y me está afectando todo. Es que está acá, ahí está. La presento que está acá. Se acaba de dormir ahí sobre el teclado porque está calentito. Bueno, acomódate acá, porque el teclado me está arruinando el trabajo plástico. Este, bien, acá estamos. Puede ser el problema que quieran. Lo mejor y lo que más les recomiendo es que elijan el problema que más les llame la atención a ustedes. Pueden ser afectados ustedes mismos, puede ser que algo que les interese, pero siempre algo con lo que nos interesa va a resultar mucho más atractivo para trabajar. Damián, vos habías levantado la mano, no sé si tenías una duda. Sí, no, justamente quería dar un ejemplo, a ver si estaba bien, porque yo vivo en San Fernando, en un Ujú. edificio, cruzando la vía, casi llegando al río, y no tenemos fibra óptica de este lado de la vía. Ok, Entonces tenemos un tema con digamos, con internet, porque tenemos que caer en empresas que son malísimas y es una lucha, ¿viste? De llamar siempre bueno, a los grandes operadores, pero no te dan bola, porque dice que no llega la fibra óptica de este lado y no tenemos posibilidades de nada. perfecto. Bueno, sí, puede ser un problema A mí. tranquilamente. ¿Cómo, No es cómo? solo a mí para el problema, para todo el vecindario, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, es que ahí es cuando empezamos a ver una de las ideas de esta actividad, es que quizás ustedes agarran algo que piensan que los afecta únicamente a ustedes y a su familia,
y cuando empiezan a indagar en el problema se van a dar cuenta de que en algún punto afecta a más personas de las que uno piensa, ¿no? Claro. Incluso puede ser una situación muy concreta, yo qué sé. Mi mamá se la pasa cayéndose, ya está grande y se la pasa cayéndose. Por suerte ahora no, pero hace un par de años estaba que cada 2 por 3 se caía en la calle, se cayó en el colectivo, se fracturó el hombro, terrible. Y uno dice, bueno, mi mamá se cayó en la vereda. ¿Es un problema? Sí, porque bueno, es un problema para la salud de ella, etcétera. Pero bien podría decir, fíjense que, bueno, es un problema específico que la afecta a ella en concreto, pero cuando empezamos a indagar es, bueno, se cayó en la vereda, pero porque la vereda está en mal estado. Está rota la vereda, las baldosas están flojas, se levantan, no hay alguna baldosa, o hay alguna de esas famosas, las tapas de acceso a la conexión Sí. de gas o de luz o de agua, Está levantado. no está la tapa o está abierta y me metió la pata ahí y se cayó. Entonces ahí, fíjense cómo estos problemas normalmente empiezan a afectar a más personas. Eh, bien, acá. Entonces, una vez que ustedes tienen seleccionado su problema y lo describen un poquito, ¿sí? No tienen que llegar a un nivel de descripción muy extenso, sino que, así como lo hizo Damián recién, que contó cuál es el problema, es, yo vivo en tal parte de San Fernando, usando la vía era, creo, y el proveedor de fibra óptica no llega, entonces caemos en tener que contratar servicios de internet de mala calidad y nos contactamos con las grandes empresas y no nos dan pelota para conectar. No en esos términos, no lo escriban así, pero bueno, lo mejor posible. Después, para la problemática pensada, describa a cuál o cuáles de los elementos constitutivos del Estado afecta principalmente y de qué manera. Nuevamente acá aparecen esos 3 elementos constitutivos del Estado: la población, el territorio y la soberanía gobierno. Entonces, ahí lo que tienen que pensar es, bueno, esta problemática, ¿a cuál de estos elementos afecta? ¿O con cuál está vinculado? Yo bien podría decir que es una cuestión que afecta principalmente a la población, por ejemplo, o que afecta al territorio, porque yo puedo hablar de cuestiones ambientales, puedo hablar bueno, de cómo los servicios están distribuidos en el territorio. Si es una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con corrupción, que también es un problema que nos puede llegar a preocupar, es como, no, tenemos un problema de seguridad porque los policías del, de- del barrio, de la comisaría que está en mi barrio, están entongados con los delincuentes, por ejemplo. Ese es un problema de corrupción. Bueno, ahí, ¿con qué elementos se vincula el problema? Y con la soberanía gobierno, porque los policías forman parte del Estado-gobierno. Entonces, la idea del punto B es que ustedes pueden vincular este problema con alguno de los elementos del Estado que ustedes consideren que esté relacionado y que digan de qué manera. Después, en el punto C, tienen que pensar, indique con cuál nivel de gobierno, nacional, provincial o municipal, se encuentra relacionada esta problemática y cuáles de los representantes de la consigna 3, o sea, esos que ustedes podían votar, ¿sí? que en realidad es lo de la semana 6, podrían hacer algo para resolverla. Entonces, por ejemplo, en el caso de Damián, lo podemos tomar como ejemplo, y de paso lo ayudamos a Damián con este trabajo, Damián tiene la problemática de que la fibra óptica no llega a la parte de San Fernando donde él vive, entonces él tendría que pensar cuál de los representantes podría hacer algo al respecto. Yo siempre podría llegar a decir, esto es como una exageración, es como yo podría llegar a decir, esto lo tiene que resolver el presidente, pero muy probablemente el presidente nos venga a decir, mirá, amigo, yo no me ocupo de si la fibra óptica llega a tu parte de San Fernando o no. Esto anda a hablarlo con el intendente, que es de nivel municipal. Pero, por ejemplo, Claro. si el problema llegara a ser un problema más de índole, por ejemplo, de el 50% de la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, ahí sí tendríamos que hablar con algún representante del nivel nacional y no del nivel municipal. ¿Sí? ¿Se entiende ahí?
La idea es que Sí. veamos cuál de los representantes podría hacer algo. Pueden mencionar más de uno, porque lo pueden resolver desde el Congreso, o desde la presidencia, o desde la legislatura provincial, o la gobernación. Este, pero ustedes traten de ver el problema que trajeron con cuál de esos niveles se puede vincular y quién podría llegar a hacer algo para resolverlo. En este caso podría ser el problema municipal y algún concejal podría intentar solucionarlo. Exacto, exacto. Ahí hay Claro. que ver qué es lo que, por ejemplo, yo lo estoy pensando, está bien, quizás el intendente de San Fernando no, directamente no puede hacer algo en concreto, pero, ok, otra vez la muchacha la vamos a bajar a la silla, lo lamento mucho, pero está tocando botones que no tiene que tocar. Este, exactamente, yo lo que digo es, el intendente de San Fernando quizás pueda hacer algo, pero también los concejales pueden llegar a presentar algún proyecto de normativa municipal que indique que todas las partes de San Fernando tienen que tener acceso a los mismos servicios, por ejemplo. Entonces, si eso se convierte en una ley municipal, una normativa municipal, bueno, es mucho más fácil para el intendente establecerlo. Ustedes tienen que pensar esto, es muy difícil, digo, que lleguemos a decir, bueno, esto lo tiene que resolver algún concejal planteando una ley. No es necesario que lleguen a ese nivel, pero solo pensemos cuál de los representantes podría llegar a hacer algo. Y cuando pregunta acá por qué, que lo voy a marcar, principalmente y por qué ese representante, en las funciones que están, por ejemplo, acá esta es una de las pistas. Ustedes en la actividad 3 tuvieron que pensar cuáles son las funciones de los representantes que votamos. Revisen esas funciones para ver si esas funciones se vinculan con nuestro problema de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si es un problema que tiene que ver con el colegio estatal donde mando a mis hijos, bueno, puede ser que el concejal escolar al que yo voté pueda llegar a hacer algo. Si tiene que ver algo con, por ejemplo, la recolección de residuos, que es, por ejemplo, en mi barrio no separan, es una problemática que podría llegar a ser viable. Yo quiero separar residuos porque quiero reciclar, por ejemplo, pero cuando separo los residuos, la gente que recoge la basura en mi barrio la junta toda. Entonces, ¿quién se tiene que ocupar de eso? Y la intendencia es la que trabaja con el servicio de recolección de residuos. ¿Es un problema con la universidad, por ejemplo, en la Universidad Nacional? Bueno, es nacional. Eso tiene que ver más con el Congreso y el presidente. Y así tenemos, la pista es, para el punto C, fíjense cuáles son las funciones de los representantes que pusieron en el punto 3, y si esas funciones están relacionadas con el problema que yo traje, ese es el representante que nos puede ayudar, ¿sí? Y acá, en el punto D, van a tener que considerar los distintos derechos políticos de la ciudadanía, que eso está en la semana 6, si mal no recuerdo. A ver, aguárdenme. Sí, la semana 6. Fíjense que también en las orientaciones un poco que les tiro la punta de en dónde pueden encontrar las cosas conceptuales que nos faltan. En la semana 6 nosotros trabajamos cuáles son nuestros derechos políticos. Nuestros derechos políticos incluyen, por ejemplo, votar, ser elegido como representante, formar partidos políticos, pero también está la libertad de expresión, el derecho a oponerse a la opresión, el derecho a la reunión, y hay otros derechos políticos. Entonces tienen que elegir alguno de esos derechos políticos y decir, bueno, como yo, o sea, el punto C ustedes tienen que decir, ¿cuál de estos representantes políticos puede hacer algo al respecto? Y en el punto D, ustedes tienen que pensar cómo ustedes, con sus derechos políticos, pueden hacer algo al respecto. ¿Sí? No busquen resolver el problema, porque nuevamente, si pensamos resolver el 50% de la pobreza del país, y es muy probable que nos desanimemos mucho, porque nos vamos a dar cuenta de que no podemos hacer demasiado. Pero van a ver que con alguno de nuestros derechos políticos algo podemos hacer, que puede ser desde
votar de manera diferente en las próximas elecciones, presentarme como candidato para, imaginemos, para concejal, por ejemplo, Damián, que está con este problema de Internet, es alguien que se apasionó mucho con el acceso a la fibra óptica de San Fernando, entonces dice, ¿saben qué? Me voy a presentar como concejal para las próximas elecciones para presentar un proyecto de ley que asegure el acceso a Internet a todo San Fernando. Y con esa campaña política quizás Damián gana y vas a tener que comprometerte a presentarlo como concejal. Pero es ejercer un derecho político. O algo mucho más sencillo, porque es bastante difícil presentarse a elecciones y ganar una elección. Entonces, quizás dicen, bueno, no, publico en mis redes sociales hablando sobre esta problemática para ver si alguien más está pasando por lo mismo y juntar gente para reclamar. O hacer una petición colectiva juntando firmas. Entonces, fíjense, ustedes tienen que pensar de los derechos políticos, qué es lo que ustedes pueden hacer para aportar a resolver este problema. Eh, entonces, haciendo un resumen, el punto 4 del trabajo práctico es, piensen un problema que los afecte de alguna manera o que les interese, describan con cuál de los elementos del Estado se vincula ese problema y después piensen cuál de los representantes políticos puede hacer algo al respecto y ustedes de qué manera pueden hacer algo al respecto. Eso es como el resumen de la actividad número 4 del trabajo práctico. Nuevamente, tienen ustedes acá distintas orientaciones adentro del documento del trabajo del TP para orientarse mejor. Sobre este punto 4, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna dificultad? No, creo que no. Bueno, bueno, me alegra. Yo Entiendo que te voy a hacer una preguntita. sí, Silvia, te escucho. En el punto D, cuando dice considere los derechos políticos de la ciudadanía, ¿no? Con respecto, Ujú, en mi caso, por dar un ejemplo, transporte, ¿no? ujú. O sea, un derecho político puede ser considerado que yo pueda presentar una nota en el municipio que corresponde reclamando servicio de transporte. Sí, sí, a ver, estoy pensando, porque lo estoy pensando muy desde los derechos políticos. Lo que pasa es que vos vas a tener que poder vincularlo con los derechos políticos que vimos en la semana 6. Yo, por ejemplo, el que vos te puedas quejar con alguno de con la entidad reguladora del Estado del transporte, por ejemplo, yo lo podría vincular con el derecho a la libertad de expresión, que es, vos tenés el derecho de expresarte a través de una nota y de denunciar este problema. Pues si vos, por ejemplo, si estuviéramos en un país o bajo un gobierno en el que si vos te quejás van a ir a tu casa y te secuestran, por ejemplo, o te anulan la SUBE, algo menos leve, más leve que un secuestro, te anulan la SUBE, no te dejan viajar más porque te quejaste del transporte público, ahí la libertad de expresión no está asegurada. Pero que vos puedas ir y quejarte a través de una nota del servicio público, sí. Tratemos, sí, quizás alguna. No, está bien. Perdón, es que estoy pensando a la vez que te estoy respondiendo. Entonces, sí, sí, es viable, es como una posibilidad. Pero trata de vincularlo con algún derecho político que hayamos visto en la semana 6. Bien, gracias. No, por favor. Bueno, más allá de este punto 4 del trabajo práctico, ¿alguien tiene alguna otra duda sobre el trabajo práctico, sobre los 4 puntos que vimos? Algo que no se entienda, algo que, si quieren, podemos, si ya tienen alguna cosa pensada y están en dudas, lo pueden plantear y lo podemos revisar. Con Bueno, respecto a este punto, sí, yo tengo pensado el tema, como te decía, de transporte y lo bien. considero el ¿Cuál nivel de sería el gobierno sería problema? municipal.
¿El problema cuál sería? Espérame un momentito, espérame. ¿Sí? Mientras tanto, Disculpa, pero alguien... estoy en el Ah, trabajo y justo me vinieron a preguntar algo. está bien, sí. No, digo, ¿cuál es el problema? Porque vos decís, la temática sería transporte, pero el problema en concreto, pues, ¿Cuál es el problema de transporte? Es que se transformó como un monopolio, ¿no? En una empresa y no dan lugar al ingreso de otras empresas para prestar el servicio. Y no solo eso, sino que el servicio que prestan es pésimo. Y ok. ellos, esto es real, lo que te estoy contando. Sí, 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 O sí. sea, ellos lo que justifican que hay poca gente, pocas personas que utilizan el servicio. Pero es que en realidad es al revés la cuestión. La gente no lo utiliza porque el servicio que ellos prestan es pésimo, entonces se buscó alternativa. Claro, entiendo. Bueno, primero, esto que me acabas de contar, básicamente es lo que tendrías que poner como descripción del problema, así que ahí ya tenés la primera parte de este punto 4 hecho. Después lo que te toca hacer es, Y bueno, se me ver, corta, no sé si. este, digo que la primera parte del trabajo de este punto 4 ya la tenés resuelta escribiendo esto que me acabas de contar. Sí, Eh, Después lo por que eso digo, toca, esto es a sí, nivel municipal. bien. Bien. Y tendrías que ver cuál de los representantes dentro del nivel municipal podría llegar a hacer algo para resolver este problema. ¿Sí? Ahí más Sí, que se me ocurre nada, un concejal como, bueno, puede ser. Tendrías que poner, fijarte las funciones que tienen los concejales, que vos lo tuviste que poner en el punto 3 y fijarte si esas funciones se adecúan a el problema. Y después el punto ok, D, básicamente, es lo que mencionaste recién. Bueno, vos podrías ejercer tu derecho a la expresión, a la libertad de expresión, presentando una queja formal o haciendo un petitorio, por ejemplo, con el concejal para que hagan algo. Pero bueno, esas son unas de las opciones. Se puede ocurrir otra cosa, campaña de información, uno puede llegar a bueno, publicar en las redes sociales, eso es libertad de expresión. bueno, sí. Me darían poca bolilla porque el comentario es que el 50% de la ganancia de esa empresa es alguien que está en el municipio, así que Ah, bueno, por bueno, eso es que ahí es un aparecen otros problemas, por problema. supuesto. Sí, sí, sí. Sí, el dueño Yo, de los socios de la empresa trabaja en el municipio, o sea que bueno, ahí por eso es hay, que no tenemos respuesta. Silvia, eso es muy, yo doy, además de esta materia, yo doy una materia en la TAGU, que es la Tecnicatura para los trabajadores de la universidad. La materia se llama Ética de la Función Pública y hablamos justamente de este otro tipo de problemas, que es qué es lo que pasa cuando las personas que manejan la administración pública tienen intereses, lo que se llama un conflicto de intereses, que es Claro, cómo puede ser que alguien esté dentro de sería la este caso. intendencia y que al mismo tiempo que regule o esté a cargo de la empresa de transporte, porque ahí Sí, sí. es, es lo que vos mismo mencionás. De Pero ahí que lo bueno, puedas comprobar realmente. claro, por supuesto. Eh, pero bueno, no es necesario que en este trabajo llegues a esa instancia a contarnos todo esto, pero si querés incluirlo, está perfecto. No, no, sí, lo comenté, pero sé que no tendría que ver con el trabajo, pero básicamente ese es el reclamo que nos escucha. Claro. Así que bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o alguna consulta? Sí, profe, se me hizo una laguna ahora con la, con la pregunta. No, se me hizo ahí, vengo bien con la otra, no sé qué me pasó, me olvidé. Se me hizo Con nudo. la Con que tenía. para la problema, sí, que Sí. toca hacer ahí, ahí se me,
describa no entendí, por otros se entiende bien, pero acá no, como que no, me quedé yo. Lo sabía, pero Pero, ahora se me hizo un... en cuál de los puntos, Marcelo? En la B, en la B, en la B, ¿Cuál de los para la elementos problemática, constitutivos del Estado? sí, Ah, bueno, yo lo que les mencionaba es, pensando en la problemática que ustedes van a elegir sí, y describir, tienen que pensar más o menos es con cuál de los elementos que constituyen el Estado que vimos en la semana 2 se puede vincular. ¿Es un problema que afecta a la población? ¿Es un problema que afecta al territorio? ¿Es un problema que afecta a la soberanía gobierno? Quizás es un problema que afecta a los tres elementos o que afecta a dos de ellos. Es básicamente esto. Fíjense, acá en las orientaciones tenemos, ¿no? Por ejemplo, para el ah, punto B, resulta importante prestar atención a los distintos elementos que constituyen el Estado que se trabajaron durante la semana 2 de la materia. ¿En cuál o cuáles de esos elementos veo que afecta principalmente la problemática que eligió? ¿Afecta a las personas que habitan en su comunidad? ¿Afecta a nuestro entorno o el lugar que habitamos? ¿Afecta al sistema de gobierno y la manera en la que se toman decisiones y administran los bienes del Estado? ¿De qué manera? Por ejemplo, lo que cuenta Silvia, el problema de transporte, si agregamos además esto último que nos está contando, de que hay un conflicto de intereses entre las personas que forman parte del gobierno y las personas que regulan el transporte, ahí lo podemos vincular como un problema que afecta el sistema de gobierno, porque la corrupción y el conflicto de intereses es un problema de la soberanía gobierno. Pero también el problema de transporte es algo que afecta a la población, porque afecta a las personas que habitan en la comunidad. Es bastante sencillo, parece que es difícil, pero es como hay que pensar, ¿dónde está este problema? ¿A quién le pega? ¿O a qué aspecto de nuestro país afecta? ¿Ahí se entendió un poco más? sí, profe, ahora sí. Sí, Excelente. sí, 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 ¿Te dormiste, Marcelo? ¿Qué pasó? me dormí. Hay que dormir Desde bien. las 4:30 te levantas. Sí, sí, sí. Que me mata madrugar, profe, por eso estoy así. Un consejo que yo no sigo tampoco es, tampoco estoy durmiendo muy bien, que No, pasa. Así que bueno. Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno. Antes de que acá la gata vuelva a tocar un botón, nada, yo igual ahora voy a subir esta tutoría grabada y por supuesto tienen disponible el grupo de WhatsApp para hacer las consultas que tengan, y ahí las respondemos. Les pido que las hagan en el grupo porque, como siempre, Sí. las preguntas de ustedes pueden ayudar a algunos de sus compañeros, ¿sí? En las respuestas. Así que tratemos de consultar por ese canal, ¿sí? Así que Buenísimo. sin otro particular, los dejo trabajando con este trabajo práctico. Y bueno, muchos éxitos. Y nos vemos el martes de la semana que viene. Listo. Gracias. Gracias. Profe, gracias. Hasta Muy luego. bien, muchas Chao, chicos. Chao, gracias. hasta luego. Que sigan bien en la Chao a semana. todos. Gracias, igualmente. Gracias.